lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos, 8 de la mañana con 12 minutos. Hoy día de estreno de A Primera Hora a través de las ondas de Armónica FM. Llegamos con nuestra señal acá en la provincia de Pichincha, 98.9 y demás frecuencias en varias de las 24 provincias de nuestro Ecuador. Y estamos también transmitiendo en vivo a través de las plataformas digitales de Primera Plana en Facebook, en YouTube y también en X o X. Yo todavía le llamo Twitter aquello. Bueno, me enlazo telemáticamente con Leonidas Issa Salazar, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Ingeniero Leonidas Issa, bienvenido, buenos días. Estimado Fabricio, buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo espacio. Su voz ha sido muy escuchada en el Ecuador, así que continúe con ese aporte que está haciendo a la sociedad. Gracias, Leonidas, muy honrado por sus generosas palabras. A ver, primero quiero pedirle una valoración sobre la última resolución del Tribunal Contencioso Electoral que dispone la repetición del proceso electoral interno en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Usted había defendido el proceso inicial que fue impugnado y la elección de Guillermo Churuchumbi, que según esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral quedó allí, es decir, quedó sin efecto y habrá que volver a las elecciones. ¿Cuál es su reacción frente a esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral, Leonidas Issa? Bueno, para nosotros es muy lamentable que con procesos que han demostrado y con palabras en las audiencias, con mentiras, que el Tribunal Contencioso Electoral haya cedido a las presiones políticas de la coyuntura. Aquí se intentó evidenciar las supuestas irregularidades en ese proceso, cuando en derecho, en los padrones certificados con antelación, aquí dijeron que Leonidas Issa ha ido a votar sin estar en el padrón. A nosotros, el Tribunal Electoral nos solicitó con un mes de anticipación, que en 20 días cumplimos antes de las votaciones, lógicamente, para poder consignar el voto en el movimiento Pachakutik. Nos pidieron primero terratenientes registrados, segundo, nos pidieron el nombramiento de ser dirigentes. Con todos estos elementos habilitantes, nosotros fuimos ese día. Y resulta que esas mentiras que salieron a decir de manera pública que nosotros no estábamos registrados, resulta que el Tribunal Contencioso Electoral estas mentiras haya aceptado. Es muy preocupante, es muy lamentable, realmente ese proceso que ellos planificaron con sus guardias, con todos los escenarios, prácticamente lo único que dijimos es dejen que sea democrático. Y en ese proceso el compañero Guillermo Churuchumbi ganó, pero en este momento vemos que el tribunal cedió a las presiones políticas, porque muchos de los que en este momento han sostenido, ¿no es cierto?, a sus candidatos, en este momento son jefes de campaña de la derecha, de Daniel Noboa, coordinadores que falsificaron las firmas en la costa, y ya lo diremos con nombres y apellidos, lo que se está en este momento escondiendo todo ese proceso. Ahora son jefes de campaña y resulta que ellos son los que celebran la decisión del contencioso electoral. Ahí hay una presión política, más no apegado a derecho, ha resuelto el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, más allá de esa reacción suya y de su rechazo, es una sentencia de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo se va a instrumentar, Leonidas? Bueno, en primera instancia, el día viernes, se ha solicitado al equipo jurídico para que se pueda hacer la valoración correspondiente. Ahí dice una resolución que vaya a un nuevo proceso electoral. ¿Nuevo proceso? ¿Todo el proceso completo? ¿O es que solo las votaciones? Entonces esa parte no está absolutamente clara. El día de hoy vamos a reunirnos con el equipo jurídico para ver si es que se ha interpuesto alguna demanda de apelación o aclaración, y en base a eso, el día de hoy mismo tenemos la reunión del Consejo de Gobierno, convocado también a las diferentes regionales para tomar una postura política frente a esta coyuntura. De acuerdo. ¿Ya hay fecha para las elecciones o todavía no? De Pachakutik todavía no. Sí. El día de hoy, por eso digo, el día de hoy reuniremos con el equipo jurídico para ver qué recurso se puso o simplemente se va a llevar a cabo este proceso. La idea sería, como está, digamos, previsto con esta resolución del Tribunal Contencioso que se repitan las elecciones, que Guillermo Churuchumbi vuelva a ser candidato a la unidad.
Bueno, eso tenemos que hacer una valoración. Si es que es únicamente las votaciones, lógicamente deberá ser el mismo compañero Guillermo Churuchumbi con el mismo equipo, o hay que ver también la definición de las otras listas. Porque si aquí, para ganar, ¿no es cierto?, se acomodan a la realidad, empiezan a mover internamente, lógicamente para eso lo que haría el Tribunal Contencioso Electoral es para favorecer a una tendencia política interna. Bueno, dejemos las elecciones de Pachacutic internas, que todavía no tienen una fecha, pero lo que sí tiene fecha es que estamos con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Ustedes desde la CONAIE, ¿cómo ven este último tramo de la campaña y las posturas que han adoptado los dos candidatos presidenciales finalistas, Luisa González y Daniel Noboa? Leonidas Issa. Bueno, yo creo que es una coyuntura política, un escenario político electoral muy complejo, donde la estigmatización que ha implantado desde los sectores de la derecha no ha permitido instalar el debate correspondiente aquí en el Ecuador. Hay hermanos indígenas, hermanos de los sectores populares, en lugar de efectuar un proceso de debate mucho más profundo frente a la realidad, más bien han quedado en esta trampa del correísmo, anticorreísmo, implementada por la derecha ecuatoriana. Eso no les permite ver, eso está obnubilando la realidad de este país. Por ello, al menos del movimiento indígena, en estos tiempos, lo que hemos hecho es evidenciar cuáles son las demandas centrales. Y resulta que cuando nosotros sostenemos las demandas que tuvimos en los gobiernos de turno, la plurinacionalidad, interculturalidad, no las privatizaciones, resulta que hermanos, porque odian al correísmo, no miran la realidad y resulta que van tras de Daniel Noboa, quien está a capa y espada defendiendo, al menos su binomia, está defendiendo la privatización de la salud, privatización de la educación. O sea, no les importa que despedace el país. Lo único que tienen es un odio frente al correísmo que no les permite acentuar en una realidad, en un debate objetivo, real, para que podamos tomar una postura a partir de la realidad, no a partir de la estigmatización que han instalado la derecha. Es muy preocupante. Bueno, de nuestra parte, en el seno de la CONAIE, hay posiciones diferenciadas, por la cual nosotros nos mantenemos hasta este momento. El día de hoy vamos a tener una reunión conjunta para ratificar o de pronto se haya modificado algún cambio en nuestra postura de nuestras organizaciones regionales. Es decir, ustedes podrían, dependiendo de lo que resuelvan a nivel colectivo, podrían modificar la decisión inicial de no apoyar a ninguna de las dos candidaturas. Sí, podrían modificar o podríamos ratificar. Eso va a depender del día de hoy, que está convocado también para un consejo político ampliado con las regionales. Si es que vemos que es la misma valoración, lo más cercano es que ratifiquemos una postura frente a las posiciones que han tomado ya nuestras organizaciones regionales. A mí me queda claro, de acuerdo a su postura, que no hay posibilidad alguna de que la CONAIE pueda respaldar a Daniel Noboa. Pero le pregunto, sobre Luisa González, ¿ustedes podrían modificar? Porque claro, se han leído algunas declaraciones de la propia Luisa González, de gente vinculada a Revolución Ciudadana, que aseguran que ellos en la agenda contienen temas, o que su agenda tiene temas que son muy cercanos a las demandas de la CONAIE. No sé si ese puede ser un elemento para la discusión, Leonidas. Bueno, luego del 6 de septiembre que posesionamos las demandas, ha quedado claro las posturas de los dos candidatos. Por un lado, la señora González dijo que acoge las demandas, la agenda del movimiento indígena. Pero lo que no nos ha dicho es cómo va a implementar. Y uno de los temas centrales para nuestra preocupación y que fue muy, muy cuestionada en el gobierno de Correa es el tema del extractivismo. Este es un tema central para cualquiera de los dos candidatos. Por otro lado, el señor Noboa más bien salió a decir que la agenda de la CONAIE esto tendrán ellos mismos y yo tengo mi agenda, nuestro plan de gobierno y por lo tanto ellos van a seguir en esa tónica. ¿Qué significa? Lo que dijo es, las demandas de la CONAIE referente a todo lo que es las políticas de focalización de combustibles que habíamos venido peleando desde hace mucho tiempo, lo que tiene que ver con todo el alivio financiero, lo que tiene que ver con la agenda de la lucha contra las privatizaciones, la lucha por la agenda de la educación, de la salud,
Esos temas para el señor le incomoda. Cuando hemos dicho, dentro de nuestra agenda está que todos los sectores económicos de este país deben pagar impuestos y no quedar, en este caso, evadiendo. Cuando dijimos eso, lo que está proponiendo el señor Noboa es que va a privatizar la educación, va a privatizar salud, va a privatizar el sistema de seguro social campesino, y hay gente que, por odio a Correa, sigue, en este caso, siendo jefes de campaña de esa propuesta. Por lo tanto, lo que está claro es que en la agenda del señor Daniel Noboa no hay ninguna posibilidad de que pueda una demanda de la CONAIE ser acentuada. Ahora, cuando decimos esta cuestión, salen a decir que no, Leonidas está favoreciendo con este discurso a la candidata del correísmo. Lo que tiene que quedar claro es que en tiempo de Correa luchamos por problemas similares. Luchamos en este momento la lucha contra el extractivismo, todo el tema de la implementación que vino a imponer las políticas en contra del movimiento indígena. Quiso quitar la casa de la CONAIE, pero en esa realidad luchamos. Ahora tienen que entender la gente, nuestras bases, la realidad de este país. Estamos luchando frente a las políticas neoliberales de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y la continuación del señor Noboa. Si no entendemos la coyuntura de la política en este momento, imagínense, ¿cómo es posible que en este momento la coyuntura internacional de la mano de Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Chile, lo que pasa en otros países, ha permitido consolidar una tendencia de la derecha hegemonizando a nivel continental, a nivel internacional, y resulta que nuestra gente, en el odio de hace 10 años, no pueden mirar la realidad de las políticas neoliberales que están siendo usados de estos gobiernos de la derecha para implementar en nuestros países. Por eso invito a nuestros queridos hermanos, compañeros del Ecuador, teniendo que superar este estadio, correísmo, anticorreísmo, miren con objetividad el de ahora. Lo de ahora es pelear contra las políticas neoliberales que está acabando con nuestro país, con nuestra sociedad. Acá me preguntan, y le traslado esta inquietud que nos hace uno de nuestros oyentes, si no es una contradicción el hablar del fin del extractivismo, que es una bandera de lucha del movimiento indígena que usted lidera, versus plantear que se mantenga la focalización del precio de los combustibles, Leonidas. En absoluto no hay contradicción en aquello. Estamos hablando, por un lado, toda la producción petrolera que ha significado en este país. ¿Quiénes te han beneficiado la política petrolera en este país? ¿Dirán todos los ecuatorianos? No. Solo miremos la realidad de nuestras comunidades. Ha sido la desgracia, la muerte, la contaminación de las familias, de territorios completos, de los pueblos y nacionalidades que han salido. ¿Quiénes te han beneficiado muchas veces en actos de corrupción? Por ello, nosotros hemos dicho, ¿quiénes están beneficiando de los subsidios que han venido en contra del movimiento indígena? Es más, en este momento, para tener un precio de combustible estable ha sido gracias al movimiento indígena. Digan lo que digan, son beneficiarios todos los ecuatorianos. Lo que se ha dicho aquí, con la política de focalización, pasar lo que dice la ley del 2005, pasar de una política general de los subsidios a una política focalizada para los que realmente necesitamos. ¿Cómo es que los sectores de los camaroneros, sectores de la pesca industrial, sectores de la... tres sectores, en este caso, solo 3 sectores aprovechan en más de 1.250 millones de dólares hace un año atrás? Ahora en los precios actuales, ¿cómo estarán realmente? Entonces, lo que estamos intentando realmente es que la producción, la capacidad productiva de nuestros territorios, del Estado ecuatoriano, el petróleo sale de territorios donde están viviendo, no de ahora, por cientos de años, nuestras poblaciones indígenas, pero que por lo menos se pueda compensar a otros sectores también que hacemos economía. Entonces, en ese sentido, no hay absolutamente ninguna contradicción. Lo que debe quedar claro para los que sostienen la minería, este es otro campo del extractivismo, es que en sectores donde hay presencia de la minería, ya hacemos economía. ¿Por qué no se puede valorar este tipo de economía? Porque resulta que a ciertos sectores privados no les beneficia, pero sí a la economía comunitaria, familiar. ¿Por qué quieren acabar la economía comunitaria, acabar la economía familiar para favorecer, en este caso, capitales privados, como el de los señores Noboa, que en este caso tienen su participación en la minería a gran escala en el Ecuador? Y lo peor de todo, descaradamente salen a
a mentir al país. Tienen intereses, por ello, a ellos han seguido desarrollando los procesos de minería en este país, confundiendo minería ilegal, minería legal. Las dos formas de minería han violentado los derechos territoriales. No se puede avanzar porque es una economía de muerte. En cambio, la que sostenemos nosotros es economía de vida, economía que da de comer a las grandes ciudades, economía que permite el equilibrio ecológico. No podemos avanzar a la minería porque no es beneficiosa para este país. Y con esto cierro, Leonidas, le van a decir a usted con su postura muy crítica con Noboa, no tanto con Luisa González, que en el fondo usted está más cerca del pensamiento de Revolución Ciudadana. Sí, ya me lo han dicho. Por eso el día que estábamos peleando contra Correa, no recurrimos a buscar elementos en tiempo de Lucio Gutiérrez para decir, no estoy con Correa, pero voy a atacar a Lucio Gutiérrez para favorecer a otro. No, estamos luchando en el tiempo que corresponde. Cuando estaba Correa metiendo a territorios, salimos las marchas del Pangui, de Tundaimi, de Pastaza, cuando vinieron a Otavalo, el 17 de agosto del 2015, 29 hermanos de Saraguro, mi presidente de la organización cuando erupcionó el Cotopaxi en Chasqui, ¿no es cierto? Ahí perdió la vista mi compañero presidente en el enfrentamiento con la fuerza pública. En Quito fueron detenidos, fui detenido también yo por algunas horas. Hemos enfrentado en el tiempo que corresponde. Nosotros no vamos a recurrir, recordando siempre que la lucha es el camino, no vamos a recurrir a poner pretexto para ahora dejar pasar las políticas neoliberales. Se ha hablado tanto de los 10 años del correísmo, pero también miremos los 4 años de Moreno, los 2 años de Lazo, ahora ven otro gobierno a continuar. ¿Cómo es que no podemos ser críticos en esta coyuntura? Pueden decir lo que sea en este momento. Si hubiera estado Rafael Correa y así imponiendo todas estas políticas, de igual enfrentaríamos, de igual estaríamos luchando. En este momento, queridos ecuatorianos, hay que enfrentar a la derecha ecuatoriana, la derecha que está acabando este país, la derecha que se beneficia del narcotráfico. ¿Cómo es que ponen elementos de estigmatización y no pueden ver con objetividad quiénes están beneficiando del narcotráfico en este país? ¿Cómo es que ponen a un ministro, amplifican, ¿no es cierto?, la capacidad de exportación y resulta que en España encuentran en cajas de banano, encuentran droga? ¿Y cómo es que no podemos ser críticos frente a esta realidad? Por ello, queridos ecuatorianos, en cada gobierno de turno hemos luchado. En este momento corresponde luchar contra las políticas neoliberales. Y si es que viene otro gobierno, viene con las propuestas del pueblo, pero al rato de implementar van con las propuestas neoliberales, igual tendrán luchando, pero en la realidad, no en la especulación, ni en la mentira, ni en la estigmatización como han sembrado en estos días. Así que yo no soy correísta, no soy anticorreísta, tenemos una postura firme, digna desde la izquierda, pero desde esa postura no podemos entender cómo es que en pretexto de aquello ahora se benefician, hasta son jefes de campaña de la derecha ecuatoriana. Eso no se puede aceptar en un espacio democrático. Correcto, ingeniero Leonidas Issa, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, con su posición. En estas horas, la CONAIE va a tomar decisiones sobre la repetición de las elecciones de Pachacutic, pero también hoy podría haber novedades sobre si se mantiene la postura inicial de no apoyar a ninguno de los finalistas o si se modifica a nivel colectivo en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.